gracias por venir. Esperamos una buena convocatoria, no tanto como la estamos viendo, así que es doble la satisfacción y demuestra que el tema que vamos a tratar es un tema que genera interés en la sociedad. Es un honor para mí formar parte de esta mesa junto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Camilo Lavano, junto a la Defensora General de la Nación, doctora Ana Martínez, en la que se encuentran presentes miembros de delegaciones extranjeras y organismos internacionales, consejeros de la magistratura, del Poder Judicial de la Nación, funcionarios públicos, funcionarios judiciales, nacionales y provinciales, miembros de la prensa y público en general, y de esta forma abrir estas jornadas que tratarán sobre un tema tan complejo, complicado y de, sobre todo, muy difícil comunicación, que son las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos. En ese sentido, es una realidad que los servicios penitenciarios de toda la región experimentan problemas estructurales y grandes desafíos en materia de política penitenciaria. Entre ellos es susceptible mencionar entre algunos, ¿no? La sobrepoblación, los altos niveles de violencia y conflictividad, la vulneración de derechos fundamentales, la corrupción, ineficiencia de los programas de tratamiento, entre otros. Y a pesar de que la Argentina se ubica entre los países de Latinoamérica con una de las más bajas tasas de encarcelamiento, nuestras cárceles no están ajenas a toda esta problemática. Por eso entendemos la necesidad de promover espacios que nos permitan reflexionar y nutrirnos de la discusión pública sobre la actualidad de los sistemas penitenciarios y sus funciones, siempre conforme a los estándares internacionales. Encontrándose en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal de Naciones Unidas, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos han sido un aporte de gran valor e influencia como guía para la elaboración de leyes y el intercambio de buenas prácticas penitenciarias. Adoptadas en 1955, en el marco del primer Congreso de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, han sentado los principios fundamentales para impulsar condiciones de encarcelamiento dignas y generar condiciones que las personas privadas de su libertad también formen parte de la sociedad. Tras 60 años de vigencia, los avances en la ciencia penitenciaria dieron lugar a la revisión del documento original con el objetivo de adecuarlas a un sistema moderno de justicia penal y estándares de derechos internacionales. Nuestro país desempeñó un rol central en el proceso intergubernamental de la reforma de las reglas mínimas, siendo sede en diciembre de 2013 de una reunión de expertos que sentó las bases del documento final, aprobado por unanimidad en la 70ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Las reglas mínimas fueron rebautizadas Reglas Mandela en homenaje al legado del fallecido presidente de Sudáfrica, quien pasó 27 años encarcelado como parte de su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. Entre otros cambios, las reglas introducen el reconocimiento de la dignidad inherente a las personas privadas de su libertad como seres humanos, amplían la prohibición de discriminación a ciertos grupos vulnerables, brindan directrices sobre la calidad de los servicios médicos a ser prestados en prisión, prohíben las sanciones disciplinarias a quienes puedan equivaler a torturas, tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes, regulan la realización de registros de personas y celdas y prevén investigaciones independientes en todos los casos de muerte de personas privadas de su libertad. Hace algunos meses atrás asumí con responsabilidad y compromiso el gran desafío que me comentó el Ministro de Justicia de gestionar la política penitenciaria en el ámbito federal. Hoy, desde la Subsecretaría, estamos trabajando alineados en los postulados de las reglas Mandela con eje en uno de sus principios fundamentales. La finalidad de la pena privativa de libertad es proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Para ello es necesario entender la cárcel como un dispositivo penal capaz de ofrecer educación, salud, formación profesional, trabajo y otras herramientas que posibiliten la reinserción de las personas en la sociedad tras su puesta en libertad. Si bien todos aquí sabemos que hablar de la dignidad de los presos no vende, en la medida en que la cárcel sea el ámbito de restauración y reconstrucción de proyectos de vida, eso también va a mejorar la seguridad que tanto se reclama. Por eso, tomamos como consigna las reglas Mandela de Naciones Unidas, no solo por imperativo legal y convencional,
sino además porque guardan correlato con el mensaje del Papa Francisco de que la cárcel no puede formar parte de la cultura del descarte. En esa misma línea, estamos impulsando una reforma integral del Servicio Penitenciario Federal, presentando un anteproyecto de ley para la creación de una agencia federal de reinserción social y administración de penas. Este enfoque está enmarcado en un paradigma de justicia restaurativa y pone su eje en la integración social de los internos bajo la conducción de un cuerpo civil con un nuevo régimen de carrera, que contempla un escalafón técnico a cargo de cuestiones de asistencia social, criminológica, trabajo y educación, entre otras, y otro penitenciario para atender lo relativo a la seguridad y a la custodia. No somos ajenos a la realidad que atraviesan los más de 69.000 detenidos de todo el país, y tenemos la firme convicción de trabajar para promover condiciones de encarcelamiento dignas, valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia, incorporar medidas alternativas a las penas privativas de libertad, atendiendo particularmente la situación de grupos vulnerables y fomentar la rehabilitación de los infractores, dejando de lado la lógica punitiva que ha imperado en nuestro sistema y que claramente a todas luces ha fracasado. Agradezco a los prestigiosos juristas, académicos, funcionarios públicos y representantes de organismos internacionales que hoy nos están acompañando. Contaremos con 3 paneles altamente calificados que abordarán en detalle la revisión de las reglas Mandela y el intercambio de buenas prácticas como base para el consenso, las acciones de implementación de su adecuación a la región y la perspectiva de derechos humanos en contextos de encierro, haciendo particular hincapié en la situación de las mujeres, los jóvenes, extranjeros y enfermos. Por último, me gustaría compartir con ustedes una frase del propio Nelson Mandela que resulta inspiradora y bien podría aplicarse aquí como lección invaluable para líderes y servidores públicos y adoptar para momentos en que las circunstancias son adversas y el desafío es muy grande. Todo parece imposible hasta que se hace. Tenemos la oportunidad histórica de hacer un gran cambio. Nuestra propuesta es trabajar desde el Estado para lograrlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia, felicitar al Ministerio de Justicia por esta excelente organización y convocatoria, agradecer al doctor Muñoz, procurador penitenciario, ya que de él fue la idea de lanzar una campaña sobre las reglas de Mandela y tuvo el honor de invitarnos a los restantes participantes en esta experiencia. Entonces, tanto al doctor Muñoz como a su colaborador, el doctor Horacio Ravena, muchísimas gracias por la idea y por la generosidad de participar con todos nosotros. Ya señaló mi predecesor que las reglas mínimas fueron adoptadas en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente del año 55 y constituyeron en aquel momento los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de los privados de libertad. Y han tenido una inmensa influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados miembros de las Naciones Unidas en todo el mundo. Sin embargo, al día de hoy, con esta actualización de las reglas, no podemos afirmar, ni tan siquiera, que en todo el mundo las reglas mínimas del 55 se estén cumpliendo plenamente. Pese a ello, en reconocimiento de los avances producidos desde el 55 en legislación internacional y ciencias penitenciarias, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió en el 2011 establecer un grupo intergubernamental de expertos para examinar y eventualmente revisar estas reglas. Organizaciones de la sociedad civil y los órganos pertinentes de Naciones Unidas fueron invitados a formar parte de este proceso. Después de un cuidadoso análisis de los avances existentes en materia de legislación internacional, ciencias penitenciarias y buenas prácticas, el grupo de expertos decidió revisar las reglas mínimas en 9 áreas temáticas. Dignidad inherente de los reclusos como seres humanos, grupos vulnerables privados de libertad,
servicios médicos y sanitarios, restricciones, disciplina y sanciones, investigación de tortura, de muertes y tortura de reclusos, acceso a representación jurídica, quejas e inspecciones y terminología. Además de capacitación de personal. En total, un 35% de las reglas fueron revisadas o reubicadas. Es decir, que contamos ahora con un instrumento mucho más moderno. Los que participamos de los distintos congresos, incluso el congreso anterior que se hizo en Salvador de Bahía, en realidad aspirábamos a más. Queríamos una convención, no reglas. Ustedes saben que en escala jerárquica de importancia, lograr una convención sobre privados de libertad hubiera sido tener un instrumento jurídico de mucho más obligatoriedad. Sobre todo en nuestro país, que los instrumentos de derechos humanos se les otorgan jerarquía constitucional. Pero por ahora a esto no se llegó. Lo que se llegó es actualizar las reglas mínimas. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, reunida en Viena, como lo dijo ya el doctor Máiquez, adoptó esta revisión y, luego de ser aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre del 2015, fueron, tal y como lo había pedido el grupo de expertos, llamadas reglas de Mandela. Mientras que las reglas mínimas solo mencionaban el principio de no discriminación, las originarias, las de Mandela incluyen expresamente el respeto a la dignidad humana, la prohibición inderogable de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reconocen que la prisión, como toda otra medida cuyo efecto sea separar a la persona del mundo exterior, son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación. Señalan como finalidad de las penas y medidas privativas de libertad la protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, aclarando que tales objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr la reinserción de los reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. Especifican que para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social, y las basadas en la salud y el deporte, aclarando que todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los privados de libertad. Finalmente establecieron que el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, en tanto tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano. Esto es un modo muy sutil de reconocer lo que reconocemos todos, que la cárcel como está en este momento, la mayoría de las cárceles, no sirve para su fin de proteger a la sociedad y de evitar la reincidencia, sino en muchos casos todo lo contrario. Por eso el esfuerzo debe ser para lograr esta reversión. Y en esto no solo tenemos que actuar los integrantes del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Judicial en todas sus ramas y manifestaciones, sino también la comunidad toda. Porque si la comunidad no se concientiza y no abre espacios para que las personas cuando recuperen su libertad consigan trabajo, nunca vamos a lograr revertir esta situación. Por eso también el motivo de la campaña. No solo tenemos que conocer los técnicos las reglas las tienen que conocer
aquellos a quienes van dirigidas, aquellos a quienes intentan proteger y empoderar, esto es, los privados de libertad, y también las tienen que reconocer toda la comunidad. Hay que hacer un trabajo de difusión amplio en toda la comunidad. En relación a las personas de grupos vulnerables privadas de libertad, insta a tomar en cuenta sus necesidades individuales, en particular de los más desfavorecidos, a proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con necesidades especiales y asegurar que las personas discapacitadas, ya sea física, mental o de otra índole, participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión y sean tratadas de acuerdo a sus necesidades de salud. Hay aquí una gran deuda, el tema de las personas con discapacidad, en tanto y en cuanto no solo hay problemas dentro de los muros de las cárceles, sino que todo nuestro sistema, toda nuestra organización sigue teniendo problemas respecto a la aceptación y al acceso a los distintos lugares de las personas con necesidades diferentes. Admitamos que casi nadie cumple el cupo que fija la ley de personas discapacitadas dentro de la organización nacional. Entonces, mucho más grave es cuando esta persona está en un ámbito carcelario. Enfatizan que la prestación de servicios médicos es una responsabilidad del Estado y agregan detalles significativos a los principios, alcance y composición generales de los servicios médicos en prisión. Los deberes y prohibiciones de los profesionales de la salud se refuerzan de acuerdo con el principio de que su relación con los reclusos se rige por los mismos estándares éticos y profesionales que se aplican a los pacientes en la comunidad. No hay un médico distinto porque integre una planta y tenga una jerarquía. El médico tiene que tener en la relación médico-paciente los mismos parámetros que cuando trata a un paciente en su consultorio privado. Concretamente alientan a los integrantes de los servicios médicos a cumplir con los principios de independencia clínica, confidencialidad médica, consentimiento informado en la relación médico-paciente y con la continuidad en el tratamiento y cuidado, incluidos SIDA, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y drogodependencia. Y enfatizan la prohibición absoluta de participar en actos de tortura y otras formas de maltrato y la obligación de documentar y denunciar casos de los cuales pudieran tener conocimiento. Hacen especial referencia al principio de que las restricciones o sanciones disciplinarias no pueden equivaler a tortura u otros maltratos, y específicamente definen el aislamiento prolongado como aquel que se extiende por 22 horas o más por día sin contacto humano apreciable por más de 15 días consecutivos. Restringen el uso del aislamiento como último recurso para ser utilizado en circunstancias excepcionales. Prohíben el aislamiento indefinido y prolongado, el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada, la reducción de alimentos o agua potable, así como el uso de instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor, como cadenas o grilletes. Brindan una detallada guía sobre los registros de reclusos y celdas, así como sobre el uso legítimo de instrumentos de coerción física en línea con la necesidad de garantizar la seguridad en las prisiones y respetar la dignidad inherente a las personas privadas de libertad. Y alientan a la administración penitenciaria a utilizar, en la medida de lo posible, que yo sé que en esto se ha estado trabajando, la prevención de conflictos mediante la mediación o cualquier otro mecanismo de resolución de disputas alternativo para prevenir o resolver los conflictos entre los internos. Se prevén investigaciones independientes en todos los casos de muertes en prisión, así como en otras situaciones graves. Detallan el derecho de las personas privadas de libertad o de terceros de ser notificados sobre el encarcelamiento, el traslado a otra institución, y esto por ahí es una deuda nuestra, enfermedad grave, lesiones o muerte. Exigen que toda muerte, desaparición o lesión grave de una persona privada de libertad sea comunicada a una autoridad competente, que sea independiente de la administración penitenciaria y que esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas
imparciales y efectivas. El derecho a recibir visitas y a consultar con un asesor jurídico, hecho que estaba restringido en las reglas mínimas originales a las personas en prisión preventiva y al solo efecto de la defensa, las reglas de Mandela lo extienden a toda persona privada de libertad y sobre cualquier asunto jurídico. Sin dejar de reconocer todos los otros avances, habría que resaltar, no puedo culminar sin mencionar la regla 61 que tiene relación directa con nuestra tarea de defensores. La misma indica que se facilitarán a los reclusos oportunidades, tiempo y instalaciones adecuadas para recibir visitas de un asesor jurídico o proveedor de asistencia jurídica de su elección, entrevistarse con él y consultarle sobre cualquier asunto jurídico, no solo sobre el tema de su causa, sobre cualquier asunto jurídico, sin demora, interferencia ni censura, y en forma plenamente confidencial de conformidad con la legislación nacional aplicable. El personal penitenciario podrá vigilar visualmente las consultas, pero no podrá escuchar la conversación. Si un recluso no habla el idioma local, la administración del establecimiento penitenciario le facilitará los servicios de un intérprete, independiente y calificado. Las reglas revisadas fortalecen el derecho de las personas privadas de libertad y de sus asesores jurídicos a presentar de forma segura peticiones o quejas en relación a su trato, las cuales deben ser atendidas con prontitud por la administración penitenciaria y respondidas sin demora. También se ha logrado un importante avance en el ámbito del monitoreo e inspecciones mediante un sistema doble de inspecciones regulares, tanto internas como externas, de los centros y servicios penitenciarios. Hay otro tema que es importantísimo, que no está consignado en este trabajo escrito, que es que otro derecho que los reclusos, otro desideratum, es que no se aleje a la persona privada de libertad de su hábitat natural, de su vivienda normal o del lugar donde desarrolla habitualmente sus tareas. Aquí también tenemos una grave falencia, por lo menos en la justicia federal, ya que no en todo el país hay cárceles federales y en muchos casos las personas o son alojadas en lugares como puestos de gendarmería, comisarías que no reúnen las condiciones mínimas para hacer tratamiento alguno ni deporte alguno, y en los cuales todo esto es mera letra muerta, o si no, son trasladadas a lugares que quedan a muchos kilómetros de su hogar. Y esto es un problema fundamental, porque sí hay que apostar al robustecimiento de la comunidad y al robustecimiento de los vínculos familiares como medida de reinserción social. Yo sé que esto es muy difícil, tenemos provincias como Córdoba, Santa Fe, donde no hay ninguna cárcel federal, y se usan las cárceles provinciales, o algunos pabellones de las cárceles provinciales, pero lamentablemente este no es el resultado óptimo. Muchas veces me han dicho, no está bien que una defensora pida cárceles, que se construyan cárceles, pero peor está que no mire la realidad, y la realidad al día de hoy es que en muchos lugares las personas están muy alejados de su centro de vida. Y esto hace especial mella en las mujeres, que en muchos casos son jefas de familia, son separadas de sus hijos y no tienen a nadie que se ocupe de ellas. Muchas veces hemos escuchado decir que siempre en las cárceles de hombres hay una cola de mujeres para visitarlos, llevarles alimentos, llevarles consuelo espiritual, mientras que en las cárceles de mujeres normalmente no hay nadie, ni siquiera quien le lleve a sus hijos. Finalmente, las reglas Mandela resaltan que revisar el contenido de las reglas mínimas también requiere reemplazar la terminología obsoleta, la cual ya no es más aceptable a la luz de los recientes avances en el ámbito de la legislación internacional, y asegurar el uso coherente de la terminología en todo el documento. En particular, las revisiones bajo esta área temática se focalizaron en actualizar la terminología relacionada con la salud y en el hacer de las reglas revisadas un documento con enfoque de género. Obviamente los integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas son conscientes de la realidad mundial. Por eso, en la observación preliminar 2 de las reglas señalan
Es evidente que, debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo momento. No obstante, estas reglas deberán servir para estimular un esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, con la conciencia de que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. Dicho en otras palabras, y conforme lo que establece el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, no podemos retroceder. Tenemos una situación en Argentina que dista de ser la peor. Digamos que Argentina es, en general, en el panorama americano, una realidad penitenciaria que no es óptima, que no es perfecta, pero que no me quiero pelear con mi hermano país, Brasil, pero que, por ejemplo, es muy superior a lo que ocurre en Brasil. Sin embargo, esto no nos debe hacer dormir en los laureles. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siendo pioneros en la región, tenemos que ser los primeros en aplicar plenamente estas reglas, tenemos que formar parte de una realidad diferente, de modo tal que a futuro podamos estar tranquilos y podamos convencer a la gente que el sistema de máscaras, si la cárcel es mala, quizás por un sistema elemental de segregación, quizás, yo creo que esto ni siquiera es así, les asegure a ellos más tranquilidad, pero lo que van a estar haciendo es asegurar mayor intranquilidad para sus hijos. Quien siembra vientos recoge tempestades. Y muchas veces ese fue el criterio que se utilizó con las personas privadas de libertad. No se las trató con la dignidad de ser humano y cuando recuperaron su libertad difícilmente pudieron reintegrarse a una sociedad que además no estaba dispuesta a recibirlos. Termino felicitando nuevamente por la campaña. Acá me han dado todos los actos que ya hicimos y vamos a hacer y que yo no voy a leer porque es mucho. Simplemente voy a comentar que entre las actividades ya se han hecho partidos de fútbol, se van a hacer exposiciones fotográficas, se va a hacer un concurso de cuentos entre la gente del Centro Universitario de Devoto, también se le va a pedir a todos los presos de las unidades del sistema federal que elijan una regla y luego cuáles reglas y le parece a ellos importante y se va a sortear entre todos los que contestaron esta encuesta, se van a sortear premios, digamos, se va a trabajar mucho, pero también se van a dar clases en esta universidad, también se van a dar clases en los colegios secundarios y también vamos a tratar de instalar en la sociedad distintas actividades que supongo que los distintos participantes en los paneles les irán contando. Y si no, pueden ingresar a la página web de la campaña donde permanentemente se publica lo que vamos a hacer. También quiero agradecer y felicitar la presencia del doctor Elías Carranza, que es uno de los pioneros en la lucha por los derechos de los privados de libertad. Él desde Lanús siempre ha trabajado de manera notable en este campo y es el maestro de muchos de nosotros. Por eso cada vez que está Elías es como una llama que nos demuestra que tenemos que seguir luchando, que el objetivo no se alcanzó, pero que todavía tenemos fuerzas para pelear. Por eso muchas gracias Elías, muchas gracias a la sensibilidad del Ministerio de Justicia, que sabemos que está dispuesto a colaborar, sabemos que le espera una tarea terrible, pero que el no hacernos cargo de esta realidad va a ser otra vez más mirar las cosas de manera seria. Y creo que como argentinos, como comunidad, como integrantes de una democracia responsable, tenemos que saber que la única salida es trabajar seria y responsablemente para la gran mayoría de los privados de libertad, con la gran mayoría de los privados de libertad, y yo estoy convencida, con un trabajo serio y bien organizado, pueden reintegrarse a la sociedad y volver a ser personas únicas. Indudablemente por ellos, pero también por todos nosotros y por las generaciones futuras.
Por eso les pedimos que lean las reglas de Mandela y que nos ayuden, por favor, con esta campaña. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes en esta mañana, así que lo primero es agradecerles que hayan venido. Un lunes a primera hora siempre es difícil y la verdad que aprovecho para felicitar al subsecretario por esta importante convocatoria, no solo en cantidad sino en calidad de los participantes. Aprovecho para agradecer a la Defensora General de la Nación, que siempre es un gusto y un honor poder trabajar en conjunto, como lo hemos hecho muchas veces en estas cuestiones. También quiero agradecer a los integrantes del Consejo de la Magistratura que nos acompañan, a su presidente y a los demás integrantes, que marca la importancia de seriedad de este tema. Quiero agradecerle también, y en nombre de él, a todos los jueces acá presentes, que son varios, al presidente de la Comisión del Poder Judicial, al doctor Gustavo Hornos, que también está acá con nosotros, al procurador penitenciario, que ha sido uno de los impulsores de este tema, como recién bien lo señalaba la Defensora General de la Nación, y en definitiva retomar muy brevemente la mención que hizo Estela Maris de don Elías Carranza, con quien también me ha tocado trabajar mucho en conjunto en mi época de fiscal general, y es un verdadero honor que le da a estas jornadas una importancia realmente significativa con su participación. Así que, Elías, muchas gracias por acompañarnos en este tema que es importante. Y yo simplemente quiero, para iniciar esta actividad, donde hay gente que sabe mucho más que yo de estos temas, y además lo interesante es con miradas bien diversas, porque creo que una de las características que me parece importante desde mi punto de vista recalcar es las distintas miradas que se van a vertir en este seminario. Y creo que es importante en esto y en un tema tan delicado que siempre se ha escondido bajo la alfombra como el tema penitenciario, poder enriquecer la discusión sobre distintas miradas, y es lo único que nos puede, en definitiva, llevar a construir una política penitenciaria que, como parte de una política criminal integral, nos ayude a vivir en una sociedad mucho más justa, mucho más pacífica, donde sería muy difícil pensar en la utopía de que no haya más cárceles, y por eso tendremos que realmente garantizar las mejores condiciones. Pero sí una sociedad que reconozca que las personas, por mandarlas a la cárcel, no es que se las está sacando, que nunca van a volver, sino que son parte de nuestra misma sociedad, y lo que tenemos que intentar es que, si violaron la ley, cumplan con las sanciones que la justicia le impone, pero que eso no implique sacarlos de nuestra sociedad. Y en esto me parece que es muy importante, además, y es algo que desde el Ministerio de Justicia vamos a impulsar, y lo señalaba recién Juan cuando hablaba de la mirada de justicia restaurativa, es el rol de las víctimas. Ahí son interesantes los trabajos de Irving Waller, que Ilanut difundió fuertemente, y en esto me parece que no tenemos que perder, o es más, nosotros no tenemos que perder, sino que tenemos que incorporar la mirada de las víctimas del delito en relación a lo que es la reinserción de aquellas personas que cometieron delitos, porque muchas veces, de algún modo, esa reinserción también pasa por esa convivencia que vamos a tener como parte de una misma sociedad, entre víctimas de algún modo y victimarios del otro. Me parece que eso es un rol en donde en nuestra sociedad poco se ha hecho también, y siempre se ha ignorado, lamentablemente, sobre todo en los últimos años, a las víctimas de los hechos delictivos. Y me parece que las víctimas tienen que jugar un rol importante en esto. Obviamente es responsabilidad primaria del Estado, pero me parece que no tenemos que olvidar a esta parte del proceso, porque en definitiva los esquemas de política criminal lo que tienen que tener es una mirada lo más integral posible, donde ven en definitiva a toda la sociedad, y donde sabemos que la parte represiva debiera ser una mínima parte, una parte final de un proceso donde hay un montón de herramientas previas y de mecanismos que vayan reduciendo los niveles de desigualdad
que vayan trabajando sobre otras cuestiones que hacen a la prevención del delito. Y en esto me parece que es importante, como señalaba la Defensora General de la Nación, trabajar desde el sistema penitenciario en esta reinserción social con el valor del trabajo, ¿no? Porque es una de las únicas formas, la familia, el trabajo, son las únicas formas que a lo largo de la historia han dado resultados como mecanismos realmente de inclusión y no de separación o segregación. En esta línea, y muy brevemente, el Ministerio de Justicia tiene dos ejes de trabajo simultáneo. Por un lado, tratar de avanzar en el cumplimiento de las reglas tal como han sido planteadas, y no solo impulsarlo a nivel federal, sino también ver el sistema penitenciario como un único sistema y tratar de ayudar a las jurisdicciones provinciales, que a veces están en situaciones mucho más delicadas que la federal, que no es buena de ninguna manera, pero hay situaciones en numerosas provincias mucho más complejas que la idea es tratar de colaborar, y en esta línea ha estado la subsecretaría trabajando fuertemente prácticamente con todo el país. De hecho, fue uno de los temas que se abordó en la primera reunión que se hace muchos años de Ministerios de Justicia en todo el país, que se hizo en Salta la semana pasada. En esta línea estamos además esta semana aprobando un protocolo para lo que es el uso de dispositivos electrónicos para facilitar lo que son decisiones de arresto domiciliario, y en esto vamos a fijar como primera prioridad, por un compromiso además que asumimos ya un tiempo atrás, que es empezar como prioridad con las mujeres, sobre todo con las mujeres que tienen niños pequeños, que sean las primeras beneficiarias de los dispositivos que aseguran la prisión domiciliaria, y a partir de ahí seguir con los distintos, digamos, regímenes que establece el propio Código Penal en relación a las personas mayores de edad, en relación a las personas enfermas y en relación a aquellas personas que los tribunales consideran que es mejor que estén en su domicilio cumpliendo la pena. Y el otro tema que es igual de importante, y creo que en esto además ayuda este seminario, es tener la mirada de largo plazo, porque generalmente nosotros solemos tener la mirada del día a día y nos perdemos de mirar a largo plazo, y por eso llegamos a la situación que estamos hoy. Y esto tiene a su vez dos aspectos. Por un lado, el tema propiamente edilicio, donde se está avanzando, se ha fijado una nueva priorización en relación a la construcción de cárceles. Por un lado, el trabajo sobre alcaidías. Nosotros, a partir del sistema acusatorio, lo que podemos tener son algunas detenciones de corto tiempo, donde vamos a tratar de evitar que esas detenciones de corto tiempo. Nosotros tuvimos la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, en otras jurisdicciones con sistema acusatorio, donde hay casos que se pueden resolver rápidamente, con lo cual puede haber detenciones de hasta una semana, 15 días como máximo, que no tiene sentido llevarlos a dispositivos penitenciarios, a cárceles realmente como la mayoría que tenemos, que terminan siendo de alta, para personas de alta peligrosidad, y empezar a trabajar por un lado sobre eso y por otro lado sobre aquellas jurisdicciones donde, como bien señalaba la Defensora General, no existen hoy establecimientos penitenciarios federales, o los que existen están ampliamente desbordados. En esto el gobierno lo que plantea es, y se ha firmado un convenio con el gobierno, con el gobernador de Córdoba, para avanzar en la construcción de una cárcel federal en la provincia de Córdoba. Se va a avanzar, que ya estaba previsto, con la cárcel federal de Coronda, y la semana pasada, el día viernes a la noche, el día jueves a la noche, se puso también la piedra basal de la construcción de la cárcel de Yuto en la provincia de Jujuy, que para nosotros también es muy importante y era algo que además se había comprometido a partir de la construcción de la cárcel de Güemes, la cárcel de Yuto en Jujuy, en la situación del norte, que es una situación complicada en relación también a lo que señalaba recién la Defensora General de la Nación. Eso es una parte, y si se quiere la menos importante, porque la otra parte, con esto termino y dejo a los que saben, es
como adelantaba el subsecretario, como salió en algunos medios, comenzar a discutir un nuevo marco en relación específicamente al servicio penitenciario, en donde la idea es avanzar en una división entre todo aquello que tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal como fuerza de seguridad, de custodia de las personas detenidas, y todo lo que tiene que ver con los servicios civiles que hacen a la readaptación, a la reinserción, al abordaje médico, al abordaje educativo y a un montón, incluso a la evaluación propia de los internos en este proceso. Y en esta línea, desde el Ministerio de Justicia ya se han presentado los principios de esta reforma, lo estamos presentando dentro del marco de Justicia 2020, el texto inicial para abrir una discusión, es un borrador preliminar para poder discutir sobre cómo, por un lado el marco normativo y por otro lado sobre cómo avanzar en este proceso de cambio hacia el sistema penitenciario para poder realmente avanzar hacia una organización que contribuya a estos fines que estamos planteando y deje de lado algunas concepciones que desde nuestro punto de vista son inadecuadas en términos de esto que decía al principio, coloquiales, de esconder el problema debajo de la alfombra. Nosotros tenemos que tomar un protagonismo, es un tema que siempre se lo ha ido dejando de lado y es una de las dos acciones principales del Ministerio de Justicia junto con el propio programa Justicia 2020, apoyar una transformación del sistema de justicia, es encarar esta transformación del sistema penitenciario en su conjunto con una mirada integral, así que el aporte que puedan hacer todos ustedes en este seminario y participando a través de la Comisión de Trabajo prevista en el marco Justicia 2020, donde iremos publicando los materiales y haciendo reuniones, será realmente de gran ayuda para construir en definitiva una política criminal integral con una mirada distinta de la cuestión penitenciaria, con una forma de ver cómo realmente reinsertamos a las personas que cometen delitos dentro de nuestra sociedad para tratar de vivir todos en una sociedad en paz que nos permita progresar. Muchas gracias.